Bueno, buenas tardes, casi noches a todas, a todos. Un placer estar aquí. Un placer compartir esta reunión con Lili, con Diego. Gracias, Susi, por la invitación una vez más. Se ve que no escarmentás, me seguís invitando. Así que bueno, muchas gracias. Gracias también a Mer y a todos los que hacen posible este encuentro. Bueno, yo brevemente voy a hablar sobre un concepto que acuñamos hace un tiempo, junto con Lili también, Patruco, es decir, este concepto de la soberanía terapéutica, porque estoy convencido que cuando un médico, una médica actúan con libertad y con responsabilidad, es el primer paso para el acceso, es el primer paso para poder promover derechos y fundamentalmente para poder promover el derecho a la salud integral en esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, dicho esto, lo primero también que tenemos que recordar, y yo creo que de alguna forma la pandemia también nos ayudó a... Yo siempre cuando me invitan a hablar de lecciones aprendidas, prefiero hablar de lecciones enseñadas, porque me parece que todavía algunas no las aprendimos. Pero una de ellas creo que es muy importante considerar que uno piensa a veces la palabra medicamento, la palabra médico, médica viene de medicamento, y es al revés. La palabra medicamento viene de un verbo griego, médico, y médico, y esto la pandemia lo ha puesto totalmente en el tapete, es aquel que cuida, no es aquel que cura, porque la medicina no es el arte de curar siempre, ¿no? Ya esto nos lo enseñaba Trudeau. Es una relación de ayuda, es una relación de medios, ¿no? Donde a veces se intenta curar, pero lo más importante es aliviar y confortar siempre, ¿no? Entonces al medicamento lo que es del medicamento, ¿no? Es decir, darle esas limitaciones y también tener en cuenta que la prescripción de medicamentos y el uso de medicamentos conlleva riesgos. A mí siempre esta figura me encantó porque es para que todos sepamos que la medicina no es una ciencia exacta, y yo diría es más, es un poco a veces la ciencia de la incertidumbre. El maestro Agrés, seguramente lo recuerdo, un gran clínico, maestro de la medicina, decía, miren, todo conocimiento nuevo en medicina es un error transitoriamente irrefutable, ¿no? Y de ahí vemos que, digamos, los costos del error también, que tienen que ver con vidas, con muertes. Solamente en Estados Unidos los errores de medicación provocan más de 7.000 muertes. En toda Europa el año pasado significaron 250.000 muertes. Y ni que hablar de los gastos por pérdidas salariales, por pérdida de productividad, costos extras asociados a internaciones asociadas a esos errores, que suman alrededor de 3.500 millones de dólares por año. En nuestro país no hay estudios, digamos, robustos sobre los errores de medicación. Tenemos un estudio bien diseñado en un hospital en la provincia de Buenos Aires. Fíjense ustedes que nos indicaba que los errores de medicación son muy frecuentes en una sala de terapia intensiva y prácticamente duplicaban a otros errores que tenían que ver con procedimientos también de riesgo. También sabemos que cuáles son aquellas drogas que son y que tienen una potencialidad mucho más elevada de producir errores y de fatalidad, y en el caso de la esclerosis vamos a ver cómo los medicamentos biológicos, los biosimilares también tienen estas posibilidades. Muchos piensan a veces que los errores se provocan en la farmacia o en la administración, pero la mayoría de los errores, más del 90%, ocurren en el momento de la prescripción. Y también todos conocemos las causas del error porque todos hemos tenido una receta en la mano y hemos padecido esta mala costumbre de médicas y médicos, que lo digo con cariño, de escribir rápido y mal. Y de prescribir rápido y mal también. A mí me pasa, yo también, digamos, tengo una enfermedad crónica y cada vez que mi médico, y ya estoy cansado de advertirle sobre los riesgos, me dice, anda que la receta te la hace Clarita, que es la secretaria, ¿no? Y que tiene un sello. Entonces, esto también tenemos que, entre todos, resignificar el valor de la prescripción, porque como les decía antes, la prescripción hecha en forma perita y responsable nos permite asegurar ese derecho fundamental que es el derecho a la atención integral. Todos nosotros tenemos que saber, y ahora con el tema de las vacunas en pandemia también se ha puesto de manifiesto, los medicamentos para que sean recetables tienen que tener 4 condiciones básicas. Como ustedes se imaginarán, en primer lugar, y esto pasó con las vacunas, el primer requerimiento es la seguridad. Es decir, el primer tamiz por el cual se pasa, que son fases preclínicas y fase 1 o 1-2,
es donde se estudian los niveles de dosis, los niveles de seguridad del medicamento. Luego, no es necesario que sean seguras, es necesario también que sean eficaces. Luego, que sean de calidad y finalmente que sean accesibles. Estas condiciones son necesarias pero no suficientes, como vamos a ver ahora, porque ¿de qué nos sirve tener los mejores medicamentos para el tratamiento de la esclerosis múltiple o cualquier patología de origen neurológico si no son accesibles? En los primeros casos esto lo prueba la actividad regulatoria, que es la ANMAT. La ANMAT, a través de la presentación de ensayos clínicos, les va a poder certificar a ustedes que se trata de drogas seguras, eficaces y de calidad. Y mientras tanto, la accesibilidad va a ser a través de políticas públicas, de factores económicos y sociales que garanticen que cada uno de nosotros puede tener acceso a esos medicamentos. El gran problema que tenemos hoy, y que no es una responsabilidad de los médicos, sino es una responsabilidad de los formadores, de las facultades de medicina, de las universidades. Mi viejo se fue en el 2017, mi viejo era médico, y yo le pregunté varias veces, papá, ¿dónde te enseñaron a vos en la facultad a hacer una receta, a prescribir? Después de un largo silencio me decía, mirá, la verdad es que ninguna. En farmacología clínica aprendíamos algo de fármacos, de temas de biodisponibilidad, de composición de medicamentos, pero lo fuimos aprendiendo a los tumbazos. Mi hijo ahora es residente de segundo año en clínica médica, y le pregunté lo mismo, después de 60 años, cuando 70 vamos a recibir a mi viejo. Y Juan, mi hijo, me dijo, papá, vos sabés que ninguna materia, lo vamos aprendiendo a los ponchazos. En la UDH, después como residente de primer año, y fíjense ustedes que una actividad tan clara, tan importante, está tan descuidada. Por eso también médicas y médicos no conocen, por eso los comparto con ustedes, unas guías que son muy sencillas, de buenas prácticas en la prescripción de la Organización Mundial de la Salud, que nos pueden ayudar a pensar mejor estas estrategias. ¿Qué dice la OMS? Bueno, en primer lugar, claramente, como se imaginarán ustedes, elegir aquellos fármacos que tengan mejores perfiles de seguridad y de eficacia. Luego, seleccionar aquellos que tengan información científica disponible, ya sean ensayos clínicos controlados o epidemiológicos. Es decir, acá es muy importante no quedarse solamente con la información que da la industria, sino que cada médico prescriptor puedan utilizar fuentes que son de acceso público, por ejemplo, los registros de acceso de clinical trials, ver cómo están los registros de ensayos clínicos, asesorarse bien sobre cuáles son aquellos que tienen mejor evidencia. Y algo muy importante, fíjense que en tercer lugar, la OMS plantea el tema de la calidad. Y este es un tema crítico. Todos los que trabajan en el campo del derecho, como Diego y todos los demás, deben saber, y lo saben, y son militantes de esto, es que no podemos aceptar un doble estándar en materia de derecho a la salud y en derecho al mejor medicamento disponible. No podemos aceptar medicamentos de calidad, de baja calidad para aquellos que tengan imposibilidades de bolsillo, imposibilidades de pagarlos, y de medicamentos de alta calidad para aquellos que tengan buenos planes de salud. El derecho a la salud es uno solo, es indivisible y es un derecho humano. También, esto también en la legislación argentina está establecido, se debe utilizar, se debe prescribir a través de lo que se denomina el nombre genérico, que no es lo mismo que medicamento genérico, que se conoce también como denominación común internacional. Fíjense también que la OMS establece que la relación costo-beneficio es un criterio muy importante para la selección del fármaco. Pero, ojo, los que lo ponen en cuarto lugar. ¿Esto qué quiere decir? Que el precio de un medicamento debe tenerse en cuenta una vez que se haya pasado por aquellos tamices previos, es decir, que se haya optado por aquellos medicamentos más seguros, más eficaces y de mejor calidad. Y también, esto no lo dice ni Merck ni ninguna industria, lo dice la OMS, debe darse preferencia a aquellos fármacos que se investigaron y que se desarrollan en laboratorios más fiables. En consecuencia, lo primero que tenemos, queridas amigas y amigos, cuando se elige un medicamento es optar por aquel más seguro. Y esto no es otra cosa que repetir una fórmula que viene desde aquella lejana isla de Kos, en Grecia, donde Hipócrates decía, lo primero es no dañar, es lo primum non nocere. También debemos recordar que aquí no hay ningún agente de salud, ningún trabajador de la salud que pueda reemplazar a la médica o al médico que prescribe, porque solamente ellos son los que están instruidos
y facultados y se han entrenado para conocer las características de la droga, los beneficios, los riesgos y las alternativas, y también porque conocen las características fisiopatológicas de la enfermedad que padece cada paciente. Esto, como ustedes imaginarán, no lo puede hacer ni el farmacéutico, ni el auditor, ni ningún otro trabajador de la salud que no sea el médico tratante. Y también cuando hablamos del consentimiento, evitar esto. Es muy importante también escuchar a los pacientes, escuchar para poder dar una opción terapéutica que esté vinculada a las necesidades propias de cada paciente. Por eso tratemos de evitar esto. Este es un paciente que sufre un cuadro de infoxicación, yo le digo, ¿no? Cuando hay demasiada información médica, que es necesaria, pero no es suficiente. En materia de prescripción de medicamentos, debemos adecuar esa indicación a las características, las preferencias y las características propias de cada paciente. Esto en esclerosis múltiple, esto se lo robé con permiso, por eso la menciona la doctora Carra, es clave porque, digamos, el riesgo que asume cada paciente se va modificando a medida que hay una exacerbación de las características clínicas de la enfermedad. A medida que la enfermedad está mucho más activa, claramente uno puede aceptar mayores riesgos, ¿verdad? También vamos a ir un poquito más rápido. Algo que uno siempre se pregunta, las médicas y los médicos deben conocer todos los medicamentos bajo ningún punto de vista. Esto es imposible. ¿Se imaginan ustedes una farmacopea? Es como tener el Talmud y la Biblia y todos los libros del oráculo juntos. Pero sí, los especialistas, por ejemplo, en neurología, los neurólogos y las neurólogas sí deben conocer aquellos medicamentos que prescriben dentro del ámbito de su especialidad, ¿verdad? Y también tenemos que en algunos casos puede haber daños en la prescripción de medicamentos donde los prescriptores no son responsables. Por ejemplo, en casos que lamentablemente son cada vez más frecuentes, cuando las personas se automedican. Ahí está lo que se llama hecho de la víctima, que opera como una eximente de responsabilidad. Y aquí también tengan en cuenta que cuando el farmacéutico o la obra social o la prepaga, los auditores, hacen lo que se denomina una sustitución automática, es decir, sustituyen sin la anuencia, sin el consentimiento del médico, de la médica tratante, y hay daños, ahí claramente va a haber responsabilidad de ellos por la aparición de daños vinculados a esa sustitución automática del medicamento. Esta frase siempre me gustó a mí de Voltaire, cuando yo le digo los médicos y las médicas se enojan. Voltaire era una persona que odiaba a los médicos, y él decía, los médicos, los doctores son hombres que prescriben medicinas que conocen poco, curan enfermedades que conocen menos, en seres humanos de los que no saben nada, ¿no? Yo lo digo un poco con humor y cariñosamente, porque muchas veces, y esta, insisto, no es responsabilidad de las médicas y de los médicos, sino de las universidades y de las facultades que lo forman, porque nadie en la facultad les enseñó a diferenciar un medicamento innovador de un medicamento genérico o de una copia. Para que nosotros tengamos claras las diferentes situaciones, tengamos en cuenta que un medicamento innovador es aquel que pasó por todas esas fases de investigación, como dijimos recién, 3 fases de investigación y una 4ª fase de farmacovigilancia, donde es el medicamento innovador, porque es el que resulta y es un nuevo descubrimiento. Cuando ese elaborador, esa industria, da la posibilidad de fabricarlo a otros, son medicamentos licenciados, y también existen las copias, que son aquellos medicamentos supuestamente similares a un producto original, pero que se fabrican y se comercializan sin autorización del dueño, digamos, de la patente. Y finalmente tenemos los medicamentos genéricos. Recordemos que no es lo mismo que nombre genérico. Nombre genérico es el verdadero nombre de los medicamentos, y medicamento genérico es aquel medicamento que ya perdió la cobertura de la propiedad, digamos, intelectual, de la patente, que en general son 20 años, y en donde se produce y luego de haber probado, a través de estudios de bioequivalencia, que tiene las mismas características de biodisponibilidad y de bioequivalencia terapéutica que el producto original. También, y esto creo que para la cuestión en general en neurología y en esclerosis múltiple es clave, que ustedes puedan conocer las características de los medicamentos biológicos o biotecnológicos, que a diferencia de los medicamentos tradicionales químicos o sintéticos, aquí como el origen es biológico,
se imaginarán ustedes que tienen una estructura molecular mucho más compleja, mucho más pesada, mucho más diversa, cuyos mecanismos de replicación son mucho más difíciles de establecer. Por eso vamos a ver que en la Argentina y en el mundo existen requerimientos para que un producto biológico con intención de similitud a un producto original tengan diferentes características y diferentes requerimientos a los productos, digamos, que se denominan genéricos, ¿verdad? En este caso, porque se imaginan ustedes, la gran cuestión o el gran riesgo es la inmunogenicidad, porque uno está, a diferencia de un medicamento químico o sintético, hay una introducción, se introduce en el cuerpo humano un medicamento de origen biológico que puede generar una respuesta, digamos, inmune, que puede ir desde, como decía la OMS y como advertía la OMS, desde situaciones clínicas irrelevantes como la falta de eficacia hasta situaciones, consecuencias que pueden ser severas y letales. Sabemos que los medicamentos biosimilares son el futuro y actualmente ya hay desarrollados medicamentos biosimilares que tienen las mismas características de calidad, que tienen quizás mejor accesibilidad, pero no podemos requerir, como dicen todas estas regulaciones internacionales y nacionales, que los pacientes sufran ese proceso de prueba. Así, aquí lo que hay que exigir siempre es que estos medicamentos de origen biológico y de origen que tengan intención de similitud, como establecen estas normas, que no los voy a aburrir, pero simplemente se las menciono, tienen que tener criterios de, digamos, de estabilidad, las características del proceso, aquí la construcción de ese medicamento, el proceso de elaboración es tan crítico que inclusive entre el elaborador del producto original a veces puede haber algunas diferencias que pueden afectar su composición. Entonces, aquí en Argentina también y en general hay una percepción sobre que estos medicamentos son de segunda clase porque pueden ser copias de mala calidad. Requerir siempre, como decíamos antes, que tengan testeos clínicos necesarios, suficientes, porque hay una sensación, y en las guías internacionales también, y en la EMA está previsto, que el medicamento biosimilar no requiere demostrar una relación positiva en términos de riesgo-beneficio, porque eso ya lo hizo el elaborador del producto biológico original. Pero sí lo que deben requerir son estrictos estudios de comparabilidad para requerir esto. Vamos a ver que muchas sociedades científicas, haciéndose eco de la preocupación, básicamente por la seguridad de los pacientes, sostienen en general que hay que tener mucho cuidado, como lo dice también la Sociedad Argentina de Reumatología, en el sentido de que la sustitución automática no debe hacerse tanto por un original, por un biosimilar, como por un biosimilar o por un producto original, lo que se denomina habitualmente el switcheo o el cambio de la medicación, porque esto puede afectar la seguridad del paciente. En otros países, por ejemplo, como en España, la sustitución de medicamentos biológicos, entre ellos las insulinas, los hemoderivados, está prohibida por ley. Aquí también es muy importante reconocer que para evitar y para promover buenas prácticas, para promover el acceso y sobre todo para promover la seguridad, es muy importante recordar estas recomendaciones internacionales que muy, digamos, insistentemente dicen que en el caso del seguimiento y de la atención de pacientes con dolencias crónicas, la sustitución debe ser una facultad solamente ejercida por el médico o la médica tratante. Y recordar también la importancia del reporte. Y aquí también estamos todos comprometidos. En los ensayos clínicos sabemos que hay riesgos identificados y riesgos potenciales. Yo digo que es como una especie de Walt Disney de los medicamentos, porque allí, en un contexto de un estudio clínico, hay comités de seguridad de datos, hay una intensificación del monitoreo del paciente. Pero ¿qué pasa en el mundo real? Si nosotros no reportamos los eventos adversos, va a haber información ausente. Y aquí cualquiera puede reportar. Nosotros como pacientes, la industria y sobre todo los médicos y las médicas tratantes. Es un formulario muy simple que se completa en no más de 3 minutos en la página web de la ANMAT, donde ni siquiera tenemos que dar, no es un campo obligatorio dar nuestro nombre y apellido. Muchas veces médicas y médicos me dicen, Nacho, pero si yo reporto este evento adverso, tengo miedo que en la obra social o, digamos, o en la prepaga o en el hospital tenga alguna sanción. Yo les digo siempre, quédense tranquilos,
que el dato del nombre de la persona no es necesario. Entonces, también es importante que sepan que un producto biosimilar aprobado se somete también a una intensificación de monitoreo, a un programa de gestión de riesgo. Tenemos la página de ANMAT allí, donde también ustedes tienen esa forma muy fácil y muy simple de reportar el evento adverso. Para terminar y no aburrirlas y aburrirnos más, recordar que en nuestro país sigue vigente la ley de prescripción por nombre genérico. Todos ustedes tienen derecho a que si el médico o la médica consideran que hay una sola alternativa terapéutica, una sola especialidad medicinal, un solo medicamento que sea apropiado para la atención, el seguimiento y el control de su enfermedad, la médica y el médico pueden utilizar esto que se denomina su justificación de la prescripción por marca. Esto, cuando cada médico y médica lo hace de puño y letra, inhibe la sustitución. Es decir, ahí ustedes tienen garantizado ese derecho al goce, al mejor tratamiento, al mejor medicamento disponible. No lo voy a aburrir, pero ya tenemos jurisprudencia, decisiones de jueces, en donde a través de aquellas médicas y médicos que han realizado una buena receta, comprometidos con la seguridad del paciente, han obligado a los seguros de salud a dar y a prescribir esa medicación. Pero también tenemos que saber que la clave aquí es conjugar, ¿no?, la libertad de prescripción, los derechos de los pacientes, también con la responsabilidad de administrar adecuadamente los recursos económicos. Es lo que yo llamo una especie de trilema, ¿no?, del trilema en salud, porque hay que tener en cuenta los mejores intereses del paciente sin descuidar los recursos. Entonces, finalmente, para terminar, yo creo que lo más importante es recordar que la médica, el médico, cuando prescriben, deben recordar que deben cumplir con aquel imperativo moral que dice que lo primero es no dañar. Y luego con esa regla ética y jurídica del consentimiento informado. El paciente, la paciente tienen derecho a saber cuáles son los riesgos, los beneficios y las alternativas que hay en juego cuando se prescriben medicamentos. Les agradezco mucho la atención, espero haber sido claro y que no se hayan aburrido. Y le paso con mucho gusto la palabra a Liliana, con el deseo de escucharla con mucha atención. Gracias. Gracias, Ignacio. Vamos a... Supongo que la están viendo y me escuchan. Sí, Lili, perfecto. Excelente. Perfecto. Bueno, gracias, Susi, como siempre, por la invitación. Obviamente disfruté muchísimo de tu charla, Ignacio, como siempre. Y vos hiciste una excelente introducción acerca de la responsabilidad que tenemos como médicos de indicar el mejor tratamiento para las personas, bueno, en este caso que nos dedicamos específicamente a tratar personas con esclerosis múltiple. Y la verdad es que en estos años hemos aprendido muchísimas cosas. Primero, sabemos que la esclerosis múltiple es una enfermedad que no es tan frecuente, sobre todo en Argentina, ¿sí? Sabemos que más o menos en todo el mundo hay casi 3 millones de personas que tienen esclerosis múltiple. Que obviamente esta enfermedad es mucho más común en Europa y todo lo que tiene que ver con América del Norte, Estados Unidos y Canadá, y que es muchísimo más común también en las mujeres. Entonces, este es el panorama que tenemos nosotros enfrente. Y lo que aprendimos en estos años es que una vez hecho el diagnóstico, y eso es uno de los puntos más importantes, y es asegurar que realmente esa persona que tenemos enfrente tiene una esclerosis múltiple y no otra enfermedad que puede dar algunos síntomas que son parecidos, pero cuyo tratamiento sería totalmente distinto, porque entonces estaríamos no tratando esa condición que tiene. Una vez que hemos asegurado
realmente el diagnóstico de esclerosis múltiple, ahí tenemos que empezar a tratarlo. ¿Por qué? Porque nosotros vimos que si dejamos que la enfermedad avance y nosotros no hacemos nada, indudablemente la discapacidad, que acá la tenemos representada en todo este ámbito pintado en colorado, va a progresar sin freno. Lo que sí vimos es que tratando rápidamente sí voy a modificar el curso de la enfermedad. Por lo tanto, siempre hay una frase que le hemos tomado a los neurólogos que hacen enfermedades cerebrovasculares, en donde hay que actuar rápidamente para tratar de destapar la arteria que provocó ese infarto cerebral. Ellos siempre dicen que tiempo es cerebro. Y en esclerosis múltiple también tiempo es cerebro, porque si no empezamos a tratar rápidamente, obviamente el daño se va a seguir produciendo y después ya no tenemos forma de hacer que ese daño vuelva para atrás. Entonces, esto es lo que nosotros consideramos como nuestra mejor ventana de oportunidad para tratar. Un diagnóstico preciso y precoz y un tratamiento precoz también. Ahora, sabemos muy bien que todas las personas somos diferentes, ¿no? Y por supuesto las personas con esclerosis múltiple son todas diferentes entre sí. Por eso es que nunca tienen que compararse con otra persona a la que conocen y que también tiene esclerosis múltiple, porque lo único que comparten es el diagnóstico o el título de ese problema o de esa condición de salud, pero indudablemente no van a ser iguales, por eso es que los tratamientos muy probablemente tampoco sean iguales. Entonces, si todas las personas con esclerosis múltiple son diferentes entre sí, lo que nosotros vamos a tener que hacer como neurólogos es adaptar el mejor tratamiento para esa persona, siempre hablando del individuo singular. ¿Qué hacíamos antes? Hace unos 20 o 25 años teníamos muy pocas opciones de tratamiento, a diferencia de lo que ocurre ahora que tenemos un montón. Entonces, una vez que planteábamos el diagnóstico de esclerosis múltiple, independientemente de que pudiera tener una enfermedad más activa o más agresiva o una enfermedad más tranquila o leve, no teníamos opciones de tratamiento, el tratamiento era igual para todos, y entonces veíamos que a algunas personas les iba muy bien, otras más o menos, y otras no les iba bien. Pero, sobre todo en estos últimos 10 años, empezamos a tener un camino totalmente diferente, y ahora sí podemos hablar de que nuestro tratamiento o lo que intentamos hacer es individualizarlo. ¿Y por qué podemos hacer eso? Por lo que yo les dije antes, porque tenemos muchas opciones de tratamientos. Hay tratamientos que son inyectables, hay tratamientos que son orales y hay tratamientos que se dan por vía endovenosa. Entonces, tengo todos estos tratamientos disponibles. En el momento de decidir, el médico o la médica tiene que tener algunas consideraciones que son muy importantes. Primero, ¿cómo se está comportando la enfermedad en esa persona? ¿Es muy activa? Porque cuando nosotros la llegamos a conocer, ¿nos comentó muchos episodios de recaídas o no? Además, diferenciar muy bien si su enfermedad se comporta teniendo recaídas o en realidad progresa desde el inicio. Son distintas formas de esclerosis múltiple y los tratamientos son diferentes también en ambos casos. Después siempre vamos a mirar la resonancia. Una cosa es encontrarnos con muchas lesiones en ese cerebro, otra cosa es encontrarnos con poquitas lesiones. Nuestra conducta para elegir el tratamiento va a ser distinto en ambos casos. Y después tenemos que pensar también en otras cosas. Además de tener esclerosis múltiple, esa persona puede tener otros problemas de salud. Puede ser hipertenso, puede ser diabético, puede tener el colesterol alto. Y hay ciertos medicamentos que no pueden indicarse
cuando hay ciertas comorbilidades que están presentes y que no están siendo bien controladas. Y por otra parte, ustedes saben muy bien que en más del 90% de los casos la esclerosis múltiple se da en las mujeres. Y son todas mujeres jóvenes, y de pronto no todas ellas pudieron concretar su deseo de armar su familia. Entonces tenemos que pensar muy bien qué tratamiento vamos a elegir y que además sea compatible con un embarazo y que obviamente ese embarazo va a tener que ser planificado. Y después tengo que tener otras cosas. Y voy a tomar algo que decía Ignacio hace un ratito. Tengo que asegurarme que el tratamiento sea seguro, que sea efectivo, obviamente, pero nada de eso me va a servir si la persona no puede acceder a ese tratamiento. Por lo tanto, garantizar la accesibilidad es fundamental, porque si no, todo este trabajo que estuvimos haciendo de asegurarme que tenga esclerosis múltiple, a ver cuál sería la mejor estrategia de tratamiento si el paciente no puede acceder a ella, es lo mismo que si no hubiéramos hecho nada. Y siempre, además, tener en consideración, hay algunas personas que odian ver una aguja y eso les da muchísima impresión. Entonces, tenemos que adaptarnos a las preferencias de la persona, porque es él o ella quienes van a estar siendo tratados y no nosotros como médicos. Entonces, buscar una estrategia que se adapte a sus preferencias, y eso también es muy importante. No puedo indicar un tratamiento que obligue a ese paciente todos los meses tener que estar en el hospital para recibirla por vía endovenosa, cuando de pronto es alguien que por su trabajo todo el tiempo tiene que estar viajando. Y no puedo yo tampoco alterar su calidad de vida. Entonces, buscar otra estrategia que permita que pueda seguir con su trabajo y al mismo tiempo cumplir con el tratamiento. Y todo eso lo tenemos que discutir. Y cuando me aseguré el diagnóstico, discutí el tratamiento y lo elegimos, voy a apuntar claramente a un objetivo, y es que no progrese esa discapacidad, que no aparezcan más lesiones en la resonancia y que no tenga más recaídas. Ese va a ser siempre mi objetivo de máxima, por lo menos al día de hoy. Pero cada vez es como que le estamos exigiendo más cosas a los tratamientos, y entonces yo voy a querer también que no haya o que no se pierda cerebro, que eso suele ocurrir, o que estos medicamentos también hagan que la función cognitiva de la persona se mantenga bien. Eso es fundamental para que puedan seguir con su trabajo y que además tengan una excelente calidad de vida. Para poder hacer todo esto, más allá del trabajo que le compete al neurólogo y que eso tiene que ver con asegurar el diagnóstico, y eso es fundamental, porque si no, nada de esto de lo que estamos hablando tiene sentido, es tomarnos todo el tiempo que sea necesario para poder discutir con esa persona acerca de cuál va a ser la mejor estrategia de tratamiento y tomar una decisión en conjunto. Hay veces que cuando se hace consultorio los tiempos suelen ser muy acotados, ¿no? A veces con suerte uno puede tener 20 minutos cuando trabaja en un hospital, o a veces las consultas son de 15, y eso no nos sirve para nada, porque uno no puede de pronto decirle a alguien que tiene esclerosis múltiple que su enfermedad se está comportando de esta manera, que las opciones de tratamiento son tales o cuales, listo, se acabó el tiempo de consulta y se va. Tenemos que buscarnos el espacio y el tiempo para que pueda entender. Y a veces eso lleva más de una o más de un encuentro. Y está bien que sea así, porque un paciente que conoce sobre su enfermedad o va a ayudar muchísimo para que ese tratamiento sea efectivo. Entonces, decisiones compartidas. El médico no es el papá del paciente, ese concepto del médico paternalista ya quedó muy atrás en el tiempo. Hoy en día la decisión
es compartida. Y esto es lo que le quería transmitir y les agradezco muchísimo por haberme escuchado. Bueno, muchas gracias Liliana, muchas gracias Nacho. Realmente dos charlas espectaculares. Y tengo dos preguntas para hacer, una para cada uno. Empezamos con vos, Lili, si querés, que estás, quedaste con el micrófono desmuteado, así que Okay. Comenzamos con vos. Hiciste mucho hincapié en el diagnóstico precoz que tenía que realizar el médico para con los pacientes. Entonces, yo te pregunto, ¿crees que esto último que decías del tema del tiempo, que muchas veces la consulta es poca, puede repercutir en ese diagnóstico precoz? ¿Y qué crees que tendría que hacerse para tratar de capacitar aún más a los neurólogos para que el diagnóstico sobre esclerosis pueda ser mucho más certero y más rápido? Sí, y eso es una excelente pregunta. De hecho, lo ideal es que se armen estos espacios o unidades donde se trabaje exclusivamente con personas que tienen esclerosis múltiple. Y este es un nuevo concepto que está surgiendo ya desde hace unos años y que se llaman centros de esclerosis múltiple, en donde esa vieja concepción de las consultas de 15 minutos o 20 y demás se deja de lado, porque sabemos muy bien que por lo menos vamos a necesitar unos 45 minutos entre que el paciente nos cuenta su historia, nosotros vamos a hacer algunas preguntas muy dirigidas para ver si algún síntoma tal vez pasó desapercibido y a mí me sirve como para completar el diagnóstico. Revisarlo, que es lo más importante y que muchas veces uno ve que no lo hacen, mirar muy bien las imágenes, ver si me falta algún análisis y demás, explicarle a esa persona que lo más importante es que en ese momento que tenemos que definir el diagnóstico, tratar una esclerosis múltiple no es una emergencia, ¿sí? Entonces, de pronto me puede llevar 2 semanas o 3 semanas completar con todo lo que me hace falta. Una vez que estoy segura, muy bien, ahora sí, tu diagnóstico es este y estas van a ser las opciones de tratamiento. Por eso es que, y de hecho desde SEMBA trabajamos mucho en todo lo que tiene que ver con educación o formación continua a los médicos. Y sobre todo, obviamente, más allá de que nuestra especialidad o mi especialidad sea neurología, de lo que yo más sé es de esclerosis múltiple o enfermedades desmielinizantes. Yo no soy la mejor para manejar a una persona con Parkinson o una persona con epilepsia, por ejemplo. Hay neurólogos que especialmente están formados para ello. Sí tengo la obligación de darme cuenta que tiene un Parkinson o una epilepsia y saber derivarlo digamos, al profesional que es competente en el tema. Entonces, mucho de lo que hacemos hincapié es que sepan detectar manifestaciones clínicas que son muy sugestivas de esclerosis múltiple y que lo deriven a un especialista que asegurará ese diagnóstico y planteará, por supuesto, el tratamiento. Muy bien. Y ahora, Nacho, la otra pregunta es para vos. Que vos recién hablabas del tema de la prescripción, y acá creo que es algo que lo vemos bastante seguido, obviamente por la actividad nuestra. Tenemos muchas veces a los pacientes le rechazan el medicamento. ¿Crees que el problema del rechazo es producto de la mala prescripción que vos hablás o de la errónea prescripción, de eso, digamos, que por ahí se escribe o que lo contabas en forma jocosa, el tema de escribir o de la falta de saber prescribir y que eso después repercute en el rechazo cuando el paciente tiene que ir a pedir la medicación? ¿O es por otro tema? No, bueno, yo creo que es un fenómeno multicausal, multidimensional. Claramente una prescripción débil, poco consistente, digamos, es una limitación clara y clave para que cualquier paciente pueda acceder, digamos, a
al mejor medicamento disponible. Luego hay, digamos, limitaciones de todo tipo, restricciones presupuestarias. Yo creo que también hay un déficit en cuanto a la formación de muchos médicos auditores que quizás no consultan a los especialistas como Liliana para que puedan tener, digamos, información robusta, para que puedan tener lo que se denomina medicina basada en la evidencia, que les pueda servir para que puedan aprobar esa medicación indispensable. Es un fenómeno multicausal, digamos. Yo creo que hay muchas situaciones que limitan y que a veces provocan ese rechazo, Diego, pero yo creo que muchas de esas limitaciones quedan allanadas cuando hay una indicación robusta, bien hecha, con convicción, digamos, y que pueda estar orientada siempre al mejor interés del paciente. Yo creo que acá es clave también, y esto Liliana es un gran ejemplo, la única perspectiva, el único interés que tiene que estar dentro y detrás de una receta es el mejor interés del paciente. Aquí no puede estar ni la industria, y esto hay que decirlo, ni los financiadores, ni las instituciones. El único interés aquí que tiene que campear en una receta es el mejor interés del paciente. Sí, sí. Totalmente. Y aparte esa justificación o esa prescripción correcta después nos ayuda muchas veces a nosotros a la hora de tener que hacer un amparo, porque en definitiva nosotros somos abogados y le estamos pidiendo a un juez que no es médico que falle sobre algo que no conoce bien. Entonces, cuanto mayor información le demos basados en el médico, creo que coincido totalmente en ese tema. Sí, sí. Sí, sí, totalmente, eso es clave. Sí, y lo que creo que se está viendo mucho también es el tema de la judicialización del derecho a la salud, que tanto hablamos, que en definitiva después, para poder acceder a algo que se tiene que garantizar, se termina judicializando y entonces no sé cuánto en definitiva se termina respetando el derecho, ¿no? Bueno, la judicialización es una calamidad, porque en un juicio pierden todos, aunque uno gane siempre se pierde, porque un juicio supone, digamos, energía, esfuerzo, y por más que uno gane y uno pierda, acá lo importante es generar estrategias de mediación, de prevención de la demanda, para poder asegurar ese derecho, ¿no? Totalmente. Hay unas preguntas que hicieron acá pacientes en el chat. A ver, las voy a ir leyendo. Laura pregunta, ¿por qué en esclerosis múltiple los neurólogos no suelen ser muy explicativos en las opciones terapéuticas que tenemos? Creo que por ahí es un medio general, porque no, depende seguro. No es el caso de Liliana. No, por eso. Eso tiene que ver también con la persona, con la forma de ser. La idea siempre es tomarse el tiempo que uno necesita para explicar, para sacar las dudas, para darles información y tengamos en cuenta que una primera charla nunca va a servir. Entonces proponer, nos vemos la semana que viene, nos vemos dentro de 2 días, claro. Una vez que decantó un poco esta primera información que te tiré y volvemos a charlar el tema. Siempre decimos, un paciente informado es un paciente proactivo que se va a involucrar directamente en el cuidado de su salud. Y eso es a lo que apuntamos. Bien. Andrea pregunta por el cannabis, dice, ¿cannabis medicinal incide en frenar la discapacidad y en las formas de esclerosis múltiple? Exclusivamente habla de la primaria progresiva, si hay muchas opciones. Para tratar a las formas primarias progresivas hay una única opción que obviamente está en Argentina, afortunadamente, que es un medicamento que se da por vía endovenosa cada 6 meses y que el nombre del medicamento es ocrelizumab y eso es un anticuerpo monoclonal. Entonces, como digo siempre, asegurarnos de que es una forma primaria progresiva. Si nos aseguramos de eso, empezar con ese tratamiento, cuyo objetivo va a ser
enlentecer la progresión de la discapacidad. Sobre el defecto que ya tiene la persona, el medicamento no va a tener ninguna injerencia. Y eso es importante que uno lo aclare, porque si no se generan falsas expectativas y después la persona se va a sentir muy frustrada porque esperaba otras cosas de un medicamento y uno tiene que explicar muy bien cuáles son los alcances de esa opción terapéutica que le impone. En cuanto el cannabis medicinal. Ustedes saben que en Argentina ahora está muy en boga el uso de el aceite de cannabis. El aceite de cannabis está específicamente indicado para ciertos casos de epilepsia refractaria. ¿Podemos usar cannabis en esclerosis múltiple? Sí, pero en forma de spray, que se llama Sativex, que todavía no está en Argentina, para el tratamiento de la espasticidad. Espasticidad es cuando las piernas están muy duras, que no se las podemos casi doblar a la persona, y que hemos probado con muchos medicamentos, incluso combinándolos, que son los antiespásticos, y no logramos solucionar nada. Entonces recurrimos a este cannabis que se da en forma de spray. ¿Por qué? Porque yo sé la cantidad de puff que se puede hacer la persona por día. Con aceite de cannabis uno no, primero que no está indicado para esclerosis múltiple, y segundo es que no sé exactamente cuál es la composición o la mezcla que tienen y cuál es la concentración del principio activo. No va a tener ninguna injerencia en lo que es progresión de la discapacidad o mejorar la discapacidad. ¿Hay algunas personas con esclerosis múltiple que lo usan? Sí. Sí, digamos, a veces uno tiene que negociar algunas cosas con el paciente, ¿de acuerdo? Y no siempre las respuestas tienen que ser, no, no hay evidencia. ¿Lo puede probar? Sí, siempre y cuando si sabemos de dónde proviene. Y habitualmente cuando se accede a que haga esta prueba, siempre empezar con 3 gotitas por día, no más que eso, y ver cómo funciona. Sobre la espasticidad va a tener poco efecto, en algunos casos ayuda a controlar ciertos dolores que pueden estar en relación con compromisos en articulaciones, pero sobre la discapacidad no va a hacer nada. Y de hecho acá Gustavo está comentando, a mí el aceite no me sirvió para nada. Es que en realidad no tiene una indicación, ¿sí? Por eso no te sirvió para nada. Algunos pacientes dicen que se siente mejor. Lo más probable es que o es un efecto placebo, porque como está tomando algo, piensa que le va a hacer bien, y en otros es probablemente por el efecto estimulante de cannabis y esa sensación transitoria de bienestar que puede generar, ¿no? Obviamente. Bueno, no hay más, por aquí no hay más preguntas en el chat. Bueno, muchos reafirmando lo que ambos comentaban, en el tema de los pedidos. Y acá Gustavo vuelve a preguntar si el Sativex está previsto que venga al país. Creo que Uno es esperaría imposible. que es... No, imposible por supuesto no es, obviamente. Ahora, si va a llegar, no lo sé. Y si llega, en cuánto tiempo, tampoco lo sé. Yo las veces que lo he usado era porque los pacientes tenían de pronto familiares que estaban viviendo en Europa, que ahí sí está y demás, y entonces se lo conseguían y lo traían a Argentina. Pero acá todavía no está. Diego, hay una pregunta de Verónica que dice, en mi trabajo, que esto es para Ignacio, Sí. dice, en mi trabajo observo que algunas obras sociales rechazan la marca del medicamento que prescribe el neurólogo y quieren entregarle genérico, y los pacientes tienen que reclamar con nota de pronto despacho, carta documento, y cuando persiste la negativa deben realizar amparo judicial, toda una odisea. Sí, bueno, porque justamente cuando la ley prevé que cuando se indica el medicamento por marca, ahí claramente eso habilita la sustitución. Allí el mismo farmacéutico puede proponer alternativas de sustitución. Por eso es importante recordar que la ley prevé que cuando uno insiste con determinada marca,
debe realizar lo que decíamos antes como justificación de la prescripción por marca. Y eso inhibe cualquier sustitución automática, y eso también estaría en mejores condiciones para prevenir un juicio, para prevenir un amparo y para prevenir toda esa catarba de intimaciones, carta documento y todo eso que tanto malestar y tanto tiempo genera, ¿no? Sí. Totalmente. Sí, y aparte termina siendo perjudicial para el paciente en el tiempo, de lo que contaba Diana también, de la progresión que puede darse la enfermedad por la espera, o de lo que contaba Nacho también, de que la prescripción no sea acertada, porque termina aceptando quizás un medicamento que no es el que el médico deseaba que tomara, porque era el que mejor efecto podía llegar a tener, por todas las cuestiones que se han hablado. Bueno, Gustavo contó que se lo quisieron hacer y se lo rechazaron también. Acá, bueno, estaba leyendo, se me había pasado. Susana compartió los datos de Semba, para el contacto con Liliana. Bueno, no hay más preguntas. No sé si alguien más desea hacer alguna pregunta, desmuteándose. Bueno, le pedimos a todos que vayan prendiendo las cámaras y les agradecemos.